En Mondoñedo, na parroquia do Carme, érguese o Pazo de San Isidro, no lugar do Couto do Outeiro, nunha aba que domina o val de Mondoñedo. Nosotros, a través del Pazo, lo que queremos es enseñar la arquitectura civil gallega, que es igual de importante que la arquitectura eclesiástica. O seu pé está a calzada que levaba ata a Ponte do Pasamento e daba entrada á cidade de Vallibria, actual Mondoñedo. A edificación actual é do século XVII, obra do arquitecto Ibáñez Pacheco. O patio, con columnas de madeira e capiteis de pedra, leva o seu nome. Y ahí Pacheco desarrolló toda su labor arquitectónica como un capricho. Entonces se llama el capricho de Pacheco. O Pazo de San Isidro está considerado ben de interese cultural coa categoría de monumento. La capilla del Pazo es originaria, claro, forma una parte adosada al edificio y cuenta con enterramientos de personajes emblemáticos de la zona, señores feudales, como la familia Bamonde. La lápida más peculiar es de María de Pedrosa, que fue dueña del Pazo y fue la esposa del ominoso Pedrosa, que condenó a muerte a Mariana de Pineda. Tiene una pila bautismal románica, que fue traída de otro sitio, y una piedra de alabastro que era solamente dedicada a la alta nobleza. Está coronada por el águila bicéfala de los Austrias. Otra de las características del Pazo son las lareiras que se llaman de bosque y medio, porque gastaban un bosque y medio al año en calentarse. Los techos del Pazo son del 1600 y siguen el sistema de las 4 aguas, que ya pues han desaparecido en casi todos los edificios emblemáticos. También la cenefa de piedra que marca que era aposentamiento real o de alta nobleza. Era como un baldaquino hecho en piedra. Estábamos en la parte de las dependencias de servidumbre del Pazo, donde hay que destacar la lareira, que es única por su longitud, de la viga, y era un lugar de reunión de peregrinos, caminantes y de sirvientes. La singularidad de la lareira, aparte de que es característica en todos los hogares gallegos de la época, es única por su tamaño, por su longitud de la viga, por mantener dentro de la lareira un horno de pan autónomo y un pozo de ceniza o reciclaje de los alimentos. También cuenta con un banco adosado y sus elementos para el pote, para colgar el pote, que era donde comían todo el personal. Cuenta con un pozo celta, tiene un gran fregadero que fue utilizado en una piedra, según tradición, de un sepulcro romano de un niño. Un pazo privado de interese arquitectónico, histórico e etnolóxico aberto ás visitas.